Si ustedes quieren ir a Roma, la ciudad eterna, podrían ir pues por barco, haciendo escala en Cerdeña y luego cruzando el mar Tirreno, o podrían ir por carretera, parando en Bolonia o antes en Génova. ¿Qué les parecería si pudiesen ir a la vez por las dos rutas? Sería algo maravilloso, ¿verdad? Poder disfrutar a la vez de las dos alternativas. Pues de esto es de lo que vamos a hablar. Porque cuando yo tenía 20 años, hace ya un poco de tiempo, me contaron que una partícula podía estar a la vez en dos lugares. Aquello me llamó mucho la atención, me pareció algo desconcertante y pensé que yo tenía que entender un poco más aquella historia, ¿no? Entonces, por eso estudié mecánica cuántica. La mecánica cuántica es la parte de la física que estudia, que trata de lo más pequeño, del mundo del átomo y de las partículas subatómicas. La mecánica cuántica se creó en el primer tercio del siglo XX y sus aplicaciones ahora están por todos lados. Todos los aparatos de electrónica que nos rodean están basados en mecánica cuántica, o los láseres con los que se leen los códigos de barras o que permiten hacer operaciones de cirugía de precisión en los hospitales. Todo eso se basa en la mecánica cuántica. Pero es verdad que sus principios, sus fundamentos son un tanto desconcertantes. Parece que la lógica y la intuición ordinaria ahí se queda un poco deteriorada, se queda un poco extrañada. En realidad, cuando estudié mecánica cuántica me di cuenta de que no había truco, que es verdad que una partícula puede estar a la vez en dos lugares. Más aún, que eso es la expresión de un principio más general de la naturaleza que es del que vengo a hablar aquí. Se llama el principio de superposición. Consiste en que la naturaleza, cuando siempre hablo de los niveles atómico y subatómico, cuando la naturaleza, esos niveles, tiene varias alternativas para obtener un resultado, tiene varios caminos para llegar a un resultado, resulta que no se decanta, no elige. Elige todos a la vez, toma todos los caminos a la vez. Eso es lo que le sucede a la naturaleza. Para entender esto un poco más, vamos a ver ese experimento que está ahí en la pantalla. En ese experimento lo que tenemos es un láser. Yo tengo aquí escondido mi láser para la ocasión y mi pequeño cristal. Y con este láser, si yo lo enchufo aquí hacia el cristal, yo veo que hay dos imágenes. No sé si las ven ustedes. Está el rayo transmitido, que está fijo abajo, y el reflejado, que yo puedo mover cuando muevo el cristal. Lo voy girando y tengo el rayo reflejado, ¿verdad? Vale, pues ese cristal que tengo aquí es semejante a lo que en la figura se llama espejo semirreflector. El espejo semirreflector es un cristal como ese en el que la intensidad del rayo transmitido es la misma que la del rayo reflejado. Ahí ven los dos rayos, el transmitido y el reflejado. El rayo transmitido llega al espejo convencional, que está al fondo, a la derecha, y llega rebotando ahí al detector superior, al D2. El rayo reflejado, después de rebotar en el cristal, llega al espejo convencional, que está arriba a la izquierda, y al final acaba en el detector D1. Esas son las dos rutas que siguen los rayos transmitido y reflejado que he visto antes con el puntero láser que tenía ahí. Se puede reducir la intensidad del láser, esto se puede hacer en los laboratorios, por supuesto, y se puede reducir la intensidad del láser hasta que salga un fotón cada vez. El fotón es la partícula más sencilla, la partícula indivisible de la que está hecha la luz. Entonces, yo puedo reducir la intensidad y sale un fotón cada vez. Vamos a ver la simulación. Aquí el fotón es un poco gordo, pero ya ven ustedes, uno va y se transmite, y llega de dos, otro se refleja, hemos visto, y van aleatoriamente, porque el fotón, cuando llega al espejo semirreflector, no se puede dividir. Unos atravesarán y otros se reflejarán, y la probabilidad es de 50% para cada una de las situaciones. Entonces tengo detecciones en D1 y en D2. Pero lo interesante ocurre cuando yo coloco
en el punto en el que concurren el haz transmitido y el haz reflejado, coloco un espejo semirreflector igual que el E, que se llama F. Entonces, ¿qué sucede ahora? Bueno, lo que esperamos es que los fotones que van por la ruta inferior, la ruta que vamos a llamar B de ahora en adelante, cuando llegan a F, pueden transmitirse o reflejarse. Por tanto, pueden llegar a D2 o D1. Lo mismo sucede con los fotones que se reflejan en E. Van por la ruta que vamos a llamar A y pueden llegar a F y también transmitirse o reflejarse, y por tanto llegar a D1 o D2. O sea, lo que uno espera obtener es que haya detecciones alternativas, aleatorias, en ambos detectores. Pero resulta que cuando se hace el experimento, se puede conseguir que suceda lo siguiente. Todos los fotones llegan a D1. ¿Cómo es posible que todos los fotones lleguen a D1? Bueno, pues porque hemos introducido el espejo semirreflector F y las rutas que tengo ahí son indistinguibles. Porque el principio de superposición dice que cuando tengo varias alternativas para obtener un resultado, la naturaleza, los niveles atómicos y subatómicos, sigue todas, pero con una condición, y es que nadie las espíe, que no haya huella ni rastro en ninguna de las alternativas. La condición es que las alternativas sean indistinguibles. Y eso es lo que sucede cuando yo introduzco el espejo semirreflector F. Porque entonces los fotones que van a D1 no se sabe de dónde vienen. No se sabe si vienen por la ruta A o por la ruta B. No se sabe ni se puede saber. No tengo ni idea si vienen por la ruta A y se han transmitido o vienen por la ruta E y se han reflejado en F. Y como no lo sé, actúa ese principio de superposición. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede es que el fotón, cuando llega a E, tiene dos alternativas, ¿verdad? Dos caminos, tiene dos rutas, la A y la B. ¿Y qué hace el fotón cuando tiene dos rutas posibles si son indistinguibles, si no deja huella en ninguna de ellas? Las toma las dos. Entonces el fotón lo que hace es que va a la vez por los dos caminos. Eso es lo que sucede. En ese sentido, se comporta como las ondas. Una onda que llegase hasta E se dividiría en dos. Una continuaría y otra la rebotaría en el espejo. Bueno, pues las ondas pueden tener interferencia constructiva, que es lo que se ve arriba. Dos ondas, si vibran a la vez, vibran en fase se llama, aumentan y disminuyen a la vez, crean una onda mayor. Pero si vibran, como se ve en la parte de abajo, una en oposición de fase de la otra, si cuando una aumenta la otra disminuye, sus efectos se cancelan y al final el resultado es nulo. Pues eso parece que es lo que sucede en nuestro experimento. Lo que sucede en nuestro experimento es que el fotón es una sola partícula. Hay un clic en el detector, pero va a la vez por las dos rutas. Y si uno analiza, eso requiere un poco más de esfuerzo, pero se puede hacer, si analiza las reflexiones en los espejos y tal, descubre que sucede lo que estoy contando, que solo aquí cuento el resumen, que hay interferencia destructiva hacia D2 y constructiva hacia D1. Es decir, que no llega ningún fotón a D2, sino que todos llegan a D1. De manera que lo que está pasando es que, como digo, una sola partícula va a la vez por las dos rutas. Se dice que es un estado de superposición y se representa por A más B. A es la ruta de arriba y B la de abajo. Y como se dan a la vez las dos, se pone A más B. Es un estado imposible en la física clásica. En la física clásica son dos rutas incompatibles, pero sí se da, es normal, en el mundo atómico y subatómico. Pero ¿cómo va el fotón? ¿Por qué en la simulación que yo he puesto desaparece el fotón en E
y aparece en F. ¿Por qué no lo pongo entre medias? Sencillamente porque yo no sé cómo va. Pero no solo que no lo sé, sino que no lo puedo saber. Porque si yo lo supiese, si yo miro por dónde va el fotón, si pongo algún aparato que detecte si va por una ruta o no, en ese momento ya una de las rutas deja huella. Las rutas ya no son indistinguibles, son distinguibles. Y se rompe la superposición. La magia se acabó. En ese momento ya el fotón, en vez de ir por las dos rutas, va por una de ellas. La superposición, de hecho, es un estado muy delicado. Ahí radica su belleza. Por eso se llama esta charla la belleza de lo inescrutable. Porque tiene que permanecer escondida, inescrutable. Porque si yo, de la manera que sea, escudriño un estado de superposición, quiero saber si se da una de las alternativas, si se da o no una de las alternativas, si quiero saber eso, en ese momento la superposición se rompe. Se dice técnicamente que colapsa. Colapsa a una de las alternativas, a una de las posibilidades. De hecho, si yo coloco aquí un detector, como se puede ver en la ruta inferior B, en ese momento rompo, como he dicho antes, la superposición. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que el fotón se comporta ya como una partícula ordinaria y va por A o por B. Y como tal, si va por A, puede rebotar en F y llegar a D2, o puede transmitirse, y por B le puede pasar lo mismo. Aquí vemos los fotones, unos se reflejan y van a D1, otros se transmiten y van a D2 en nuestra simulación, otro coincide que va por allí porque esto es aleatorio, luego otro rebota y va a D2, etc. Van, como decía, a los dos detectores alternativamente y hay igual número de detecciones en cada uno de ellos. La detección, de todas maneras, la superposición, de todas maneras, se pone especialmente interesante cuando, en vez de referirse a una partícula, un fotón, en este caso, que va por dos caminos, se refiere a dos partículas. Vamos a analizar el caso aquí de dos electrones. Un electrón, para lo que nos interesa aquí, es nada más que una bolita que está girando. Y el eje de giro de la bolita señala una dirección en el espacio que se llama el spin del electrón. Entonces, para nosotros, un electrón es una bolita con una flecha. Bueno, pues hay experimentos en los que salen dos electrones disparados en sentidos opuestos y se van alejando el uno del otro. Las leyes de la física imponen que si el electrón que está a la izquierda tiene el spin hacia arriba, el de la derecha tiene que tener el spin hacia abajo. O viceversa. Pero entonces, ¿cuál va a ser el estado conjunto de los dos electrones? Pues, vamos a ver. Podría ser o electrón de la izquierda hacia arriba, electrón de la derecha hacia abajo, o podría ser electrón de la izquierda hacia abajo y electrón de la derecha hacia arriba. Pero no olvidemos nuestro principio de superposición. Si la naturaleza tiene dos posibilidades y son, como en este caso, indistinguibles, no se decanta por ninguna de ellas, no elige ninguna de ellas. Se queda en un estado suspendido, como pasaba con el fotón que iba por dos caminos. Pues aquí exactamente igual. Se queda un estado que se podía describir, como antes era el A más B, aquí es la suma de las dos posibilidades. Y es un estado muy especial, porque como digo, ¿puedo decir yo que el electrón de la izquierda tenga spin hacia arriba? No. ¿O hacia abajo? Tampoco. No tiene el spin definido hasta que se mide. Hasta entonces permanece en un estado de superposición, en un estado en que no está definido, un estado suspendido. Y pasa además otra cosa. Cuando yo mido realmente el spin del electrón, ¿qué va a suceder? Pues que si un electrón lo mido y tiene el spin hacia arriba, el compañero de él, el otro, el que se ha alejado, puede que centenares de millones de kilómetros, tiene que colocarse inmediatamente con el spin al revés, hacia abajo. O sea, que aquí hay una forma de comunicación instantánea, más rápida que la luz, que es lo más rápido que viaja en nuestro mundo. Pues aquí hay una comunicación instantánea. Desde luego hay que decir ya
que eso no es telequinesia, no es que yo pueda mover objetos a distancia. No, 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 esto no. Aquí no hay transmisión de energía. Pero sí es cierto que hay una comunicación más rápida que la luz. De hecho, con tal de mantener la superposición, este estado del que estoy hablando, tan delicado y tan especial, la naturaleza crea una ligazón entre las partículas que, por mucho que se separen, permite que haya una comunicación instantánea entre ellas. Se dice que las partículas, los electrones en este caso, están entrelazadas o que están en un estado entrelazado. Este tipo de cosas a Einstein no le gustaban, porque él decía, ¿qué es esto de que los espines no estén definidas hasta que uno los mida? ¿Qué es esto, como él decía, de una fantasmal acción a distancia? Él le parecía que eso no podía ser así, que la ciencia tenía que ser de otra manera. De hecho, en 1935 lanzó una carga de profundidad contra la mecánica cuántica, precisamente utilizando un estado de estos, o semejante a este que estoy diciendo, entrelazado de dos electrones. Porque él decía, razonaba de la siguiente manera, decía, si yo, midiendo el spin de un electrón, puedo predecir con seguridad el de otro electrón que puede estar a millones de kilómetros de distancia, está claro que si no lo interfiero con ese electrón, que no lo toco, que no hago nada, está claro que ese spin lejano tenía que existir antes de la medida. Estaba ahí. Si la mecánica cuántica no lo admite, es que la mecánica cuántica es incompleta. Eso dio mucho que pensar a los padres de la mecánica cuántica, suscitó mucho debate, pero no hubo una respuesta clara hasta 1964, cuando otro gran físico llamado John Bell encontró un experimento en el que se obtenía un resultado si los spines estaban definidos y otro distinto si la mecánica cuántica tenía razón, si no estaban definidos hasta el momento de medir. El experimento se hizo más tarde, porque era difícil, en los años 80, lo hizo Aspet, y se ha vuelto a repetir muchas más veces y siempre ha dado el mismo resultado. Siempre ha dado la razón a la mecánica cuántica en contra de Einstein. Hay que aceptar que las cosas son así. Hay que aceptar que los spines no están definidos hasta que se miden y que hay una comunicación instantánea o más rápida que la luz. Las aplicaciones de estos estados de superposición o entrelazados son muy importantes en el mundo que nos rodea ahora. En los años 90 del siglo XX se encontró que esto podía utilizarse, por ejemplo, para criptografía. La criptografía cuántica es ahora algo que se comercializa, que se puede, hay empresas que lo venden y funciona, y se basa en esta idea de la superposición. Porque la criptografía es el arte de mandar mensajes secretos seguros. Entonces, la idea de la superposición es que si Alicia quiere mandar un mensaje a Benito y le manda un estado de superposición, si Eva, que es la espía, intercepta el mensaje, como es de superposición, en cuanto ella lo mide, en cuanto ella lo mira, colapsa a uno de sus estados. Y al colapsar, modifica el estado que mandaba Alicia. Y por tanto, si lo reenvía a Benito, que es el receptor del mensaje, se va a delatar. Benito va a descubrir que ha habido espionaje. Así se pueden mandar mensajes criptográficos seguros utilizando la mecánica cuántica. Otra de las aplicaciones importantes en la que se está trabajando ahora y se está investigando muchísimo son los ordenadores cuánticos. Y la idea es la misma, trabajan con estados de superposición. Entonces, ¿eso qué significa? Que trabajan a la vez con muchas alternativas. Y eso es siempre más rápido que trabajar con cada una de ellas por separado. Esa es la idea básica de cómo funciona un ordenador cuántico. En definitiva, lo que hemos visto aquí es que la naturaleza, a los niveles atómico y subatómico, puede ir por varias alternativas a la vez, siempre que sean indistinguibles. ¿Por qué no es posible esto a nivel macroscópico? ¿Por qué yo, por ejemplo, no puedo ir a la plaza de Mina por los dos caminos que sugiere Google a la vez? Pues sencillamente porque soy muy grande.
porque yo voy a dejar huella, voy a dejar rastro de mi presencia en esas alternativas. Pero el fotón sí puede hacerlo sencillamente, y esto es lo importante, porque el fotón que llega a la plaza de Mina, yo no sé por dónde viene, si por una ruta o por otra. Solo si permanece inescrutable, solo si no sé por dónde ha ido, puede mantenerse la superposición. Esa es su belleza. Muchas gracias.